buenos días. Mi nombre es Mayra Alejandra Payares Gutiérrez. Soy estudiante de doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela. Y en esta ocasión les voy a presentar mi proyecto de tesis doctoral que se titula Corpus teórico de la práctica pedagógica inclusiva en educación inicial a través del programa Todos Aprender. Cabe destacar que esta investigación se realizará en la institución educativa Fundación Pies Descalzos, que se ubica en la localidad de La Virgen y turística de la ciudad de Cartagena de Indias. Contextualizando nuestra aproximación al objeto de estudio, encontramos que en Colombia en los últimos 15 años se han venido desarrollando una serie de programas que han apuntado al mejoramiento de la calidad educativa del país. Una de ellas es el programa Todos Aprender, el cual tiene como meta principal el mejoramiento de las prácticas pedagógicas de los docentes y de los aprendizajes de los estudiantes. En este programa me he venido desempeñando desde hace 6 años como tutora, acompañando a las docentes de educación inicial de los establecimientos educativos oficiales de la ciudad de Cartagena. Y es precisamente a partir de este rol que desempeño en el programa Todos Aprender en donde nace la intención de mi investigación, ya que al realizar los acompañamientos en el aula a las docentes de educación inicial, observé que implementan prácticas pedagógicas generalizadas en donde se trabajan las mismas estrategias y de igual manera para todos los niños y las niñas. Esta situación convierte el trabajo en una actividad rutinaria y dista del contexto sociocultural y de los intereses de los estudiantes. Además, en las aulas no se evidencian centros de aprendizaje en donde los niños exploren y trabajen de acuerdo a sus preferencias, de acuerdo a sus necesidades. Igualmente, las estrategias pedagógicas, en vez de fomentar el trabajo en equipo, son de carácter individual. De igual manera, en esta problemática observé que los procesos de evaluación son bajo los mismos parámetros para todos los estudiantes y prima más que todo una valoración de tipo cuantitativo. Se encontraron estudiantes con ritmo de aprendizaje lento y esto les genera a las docentes angustia al momento de planear sus clases y que tengan en cuenta cuáles son esas estrategias de enseñanza apropiadas en donde se reconozca la individualidad y los ritmos de aprendizaje de los niños. Al realizar una revisión documental, también se encontró que en los planes curriculares se realizan de igual manera para todos los estudiantes y no se evidencia ningún tipo de ajuste curricular. Al indagar sobre las posibles causas que pueden estar conllevando a generar dificultades para atender la diversidad en el aula, las docentes manifestaron que no cuentan con esa formación especializada para implementar una práctica pedagógica que sea pertinente y acorde a la necesidad de cada niño. Por lo tanto, infieren que lo que están haciendo está bien hecho. Toda esta situación conllevó a plantearme las siguientes preguntas orientadoras. ¿Qué característica presenta la praxis utilizada por las docentes en el marco de la educación inicial inclusiva? ¿Qué procesos de formación han recibido las docentes acerca de las metodologías a utilizar en el proceso de inclusión en educación inicial? ¿Cómo es el diseño, ejecución y evaluación de un plan de acción para la transformación y mejora de su realidad? ¿Cómo mejorar la práctica pedagógica en el marco de la educación inicial inclusiva? Y esto me conllevó a plantearme los siguientes propósitos de la investigación. Como propósito general, se pretende transformar la práctica pedagógica de las docentes de la institución educativa Fundación Pies Descalzos en el marco de la educación inicial inclusiva a través del programa Todos Aprender. Y como propósitos específicos, caracterizar los elementos que configuran la práctica pedagógica de las docentes de la institución educativa Fundación Pies Descalzos en el marco de la educación inicial inclusiva. Construir un plan de acción con el colectivo docente de la institución educativa Fundación Pies Descalzos en el marco de la educación inicial inclusiva. Ejecutar el plan de acción con el colectivo docente de la institución educativa Fundación Pies Descalzos en el marco de la educación inicial inclusiva.
evaluar la implementación del plan de acción con el colectivo docente de la institución educativa Fundación Pies Descalzos en el marco de la educación inicial inclusiva y finalmente valorar la transformación de la práctica pedagógica del colectivo docente de la institución educativa Fundación Pies Descalzos en el marco de la educación inicial inclusiva. La relevancia de este estudio radica desde el punto de vista teórico, va a permitir la generación de nuevos conocimientos en el marco de la educación inicial inclusiva y va a permitir que haya una confrontación de tendencias teóricas a partir de la realidad que está aconteciendo en las aulas y la reflexión de la transformación de la práctica pedagógica del docente. Desde el punto de vista práctico, esta investigación va a permitir que se genere una transformación de las prácticas pedagógicas del docente desde una mirada de la inclusión y además aportará un legado a la comunidad académica internacional, nacional y local. Desde el punto de vista metodológico se indagará al mismo tiempo que se va a realizar un proceso de intervención que será un proceso reflexivo, participativo y emancipador, que va a centrar su interés en indagar cómo se están llevando a cabo esas prácticas pedagógicas en educación inicial y a partir de allí construir un plan de acción para su fortalecimiento. Y desde el punto de vista social, esta investigación va a permitir que se genere una transformación y un mejoramiento de la educación en Colombia para lograr ser una sociedad equitativa y lograr que todos los niños sin ningún tipo de exclusión puedan participar activamente en las diversas dinámicas que se realizan en el aula. Ahora, en cuanto a la configuración del estado del arte y recorrido teórico de la investigación, aquí se establecen unos antecedentes a nivel internacional, nacional y local. Encontramos a nivel internacional una investigación realizada por Fermín titulada "Por una educación inicial en y para la diversidad. Conocen y atienden los maestros a este reto educativo". A nivel nacional encontramos una investigación realizada por Flores que se titula "Los vínculos en la educación inclusiva en el Colegio República Bolivariana de Venezuela de Bogotá". Y a nivel local encontramos la Alcaldía Distrital de Cartagena y la Secretaría de Educación con su proyecto Escuela Inclusiva. Todos estos antecedentes le van a aportar y se van a relacionar con mi investigación, ya que van a proporcionar elementos de reflexión sobre la práctica pedagógica que van a servir de referencia para planificar y potenciar su transformación precisamente en el marco de un reconocimiento de atención a la diversidad. Desde un referente teórico y legal encontramos la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, las prácticas pedagógicas inclusivas desde el Ministerio de Educación Nacional, la teoría de la pedagogía diferenciada de Philippe Perrenot y desde el marco legal encontramos el decreto 1421 del Ministerio de Educación Nacional, el cual hace énfasis en los ajustes razonables, en el currículo flexible y en el diseño universal para el aprendizaje para llegar a una práctica pedagógica inclusiva. En cuanto a las orientaciones metodológicas, encontramos que esta investigación se soporta ontológicamente, epistemológicamente, también tiene un soporte teleológico, axiológico y metodológico. Desde el punto de vista ontológico, se establece como constructora y reconstructora del ámbito investigativo, en donde la realidad va a ser construida a partir de esos significados que los actores sociales le van a conferir a esas situaciones subjetivas e intersubjetivas que ellos viven en su cotidianidad. Desde el punto de vista epistemológico, se va a basar en una concepción cíclica enmarcada en el propósito de construir sistemáticamente todas esas reflexiones teóricas o los conocimientos emergentes, buscando dar respuesta a la relación que va a existir entre el investigador y la realidad que se desea investigar. Desde el punto de vista teleológico se estudiarán las causas finales de la investigación que van a ser la transformación de la práctica pedagógica de los docentes de educación inicial. Desde el punto de vista axiológico, emergerá
esta axiología a partir de esa interacción social de las voces de los actores sociales, de sus sentires, de sus valores, de sus emociones, de sus vivencias, de sus significados y de sus concepciones, las cuales se deberán respetar, reconocer y se deberán promover tal cual como va a ser expresado por los actores sociales. Esta investigación se soporta desde un paradigma sociocrítico, el cual tiene como finalidad el desarrollo del conocimiento científico y la contribución a la transformación de esas desigualdades sociales, en donde la realidad es aprendida a través de esa interlocución que hay entre el sujeto y el objeto, mediado por un gran compromiso social. Como método tenemos la investigación-acción participativa, la cual implica que los actores sociales autorreflexionen sobre su situación y dialoguen acerca de esas interpretaciones que surgen desde la investigación. Es decir, la IAP es una reflexión en la acción. Los actores sociales serán docentes, directivos, estudiantes, padres de familia. El escenario de la investigación es la institución educativa Fundación Pies Descalzos y como técnicas e instrumentos de recolección de información tenemos la observación participante, las entrevistas en profundidad, los grupos de discusión y el diario de campo. Aquí encontramos las fases de la investigación-acción participativa propuestas por Alberich en el 2007. Esta investigación iniciará con una preinvestigación, luego pasaremos a la elaboración del diagnóstico, luego la programación en donde se realizará el trabajo de campo, luego se pasará a la ejecución en donde se llevarán a cabo el desarrollo de las alternativas de solución, para seguir con la evaluación y finalmente con la producción del conocimiento en donde se realizará la generación de teoría. En cuanto al análisis de la información, se realizará un análisis de contenido. Este análisis de contenido inicialmente se llevará a cabo a través de un primer nivel en donde se analizarán esas unidades de significado mediante ese análisis riguroso para luego categorizar y estipular códigos a las categorías. En el segundo nivel se va a realizar un proceso de comparación de categorías con el propósito de buscar similitudes y diferencias entre ellas para posteriormente realizar la triangulación. En la triangulación me apoyaré en el modelo propuesto por Kemich y Latorres, que es una matriz o cuadro que va a permitir exponer esas categorías encontradas. Y aquí se llevará a cabo inicialmente la descripción de la información que va a provenir precisamente de esos discursos que van a emerger de los informantes claves. Y luego se realizará una organización de la información obtenida, se llevará a cabo la contrastación y elucidación interpretativa. Finalmente, este análisis de la información me conllevará a generar teoría. Y de esta manera estaré haciendo la elaboración de mi informe final. En este proceso de teorización precisamente va a tener como propósito la descripción de todas esas etapas y todos esos procesos que permitirán la emergencia de la posible estructura teórica implícita en los hechos y será producto precisamente de esa descripción completa, coherente, detallada del fenómeno de estudio, a partir de una categorización y de una codificación que se llevará a cabo como resultado de la información que será recolectada y a partir de allí se buscará lo que subyace a los datos para producir teoría, mediante un proceso de debate, de reflexión, de construcción colectiva de saberes entre los diferentes actores sociales, con el fin de lograr la transformación, generando propuestas que sean viables para aportar soluciones transformadoras, emancipadoras e innovadoras, y de esta manera estaremos llegando a la elaboración de un informe final. Finalmente, estas son algunas de las referencias que estaré abordando desde mi investigación. Muchísimas gracias por su atención.